Seguimos adelante aquí en Entre Líneas con este último tramo en el cual vamos a recibir con muchísimo gusto al senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Senador, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Bueno, a ver, senador, ¿se demoró más de la cuenta el acuerdo en la oposición por los cargos? A mi juicio sí. ¿Y qué pasó? A ver, el gobierno decidió, creo que fue en enero, ofrecerle a la oposición la integración en las empresas públicas, en determinadas, no en todas, empresas públicas, dejando de lado lo que a mi juicio es un error, pero bueno, fue una decisión del gobierno, dejando de lado la participación de la oposición, nada más ni nada menos que en la educación, vaya si necesitamos política de Estado ahí, en la salud, vaya cuál ha sido el rol de la oposición en materia de ACE, y en el Banco de Previsión Social, que es hoy quien se lleva la mayor parte del presupuesto nacional. En los otros organismos definió un delegado de la oposición por organismo, empresas públicas, servicios centralizados, entes autónomos. Y bueno, lo que tuvimos son una serie de reuniones con los partidos de la oposición. A nosotros nos designó el directorio del Partido Nacional para dialogar en nombre del Partido Nacional. Lo hicimos con Germán Cardoso, el secretario general del Partido Colorado, con Pablo Mieres, el presidente del Partido Independiente. Y bueno, después de varias instancias y de muchas charlas reservadas, mucho diálogo entre la oposición y con el gobierno además, llegamos a la resolución de la semana pasada, donde le entregamos en nombre de la oposición una nota al vicepresidente Raúl Sendic con los organismos y el partido que va a asignar él o la directora para el organismo correspondiente, firmada por las tres personas que hacía referencia yo. ¿Pero que hubo aspiraciones desmedidas, por ejemplo, por parte del Partido Colorado? No, yo creo que hubo un poco de discusión sobre los criterios. Nosotros insistíamos con un criterio que era objetivo, que era los votos de octubre, ¿no? Los votos de octubre se utilizan en el Parlamento y en la política para definir las comisiones del Parlamento, los lugares, las presidencias de la Cámara, las presidencias de las comisiones. Bueno, es el famoso cociente decreciente que te lo dan los votos de octubre, la votación de octubre de cada uno de los partidos, te da un orden de prelación de elección de cada partido en función de los organismos y van priorizando ahí. Para nosotros definir el criterio era muy importante, una vez que nos pusimos de acuerdo en el criterio, que era el criterio que nosotros insistíamos, que coincidían Partido Independiente y le coincidía también el PROBA. Bueno, después de hablar y de la buena voluntad del sector de Vamos Uruguay, también se avino a este criterio y rápidamente después se solucionó la nómina y se la entregamos al vicepresidente el vicepresidente de la República, con una salvedad que para mí es muy importante. Cuando yo le entregué la nómina en nombre de toda la oposición, firmada por los tres partidos, le dije que el talante, así lo hablamos en la interna de los partidos, y la actitud que va a tener él o la directora que representa a la oposición en los organismos, más allá de que sea designada por el partido, la idea es que representa a la oposición. Hay 1 millón de uruguayos que votó otra opción, no votó este gobierno. Creo que vale la pena estar representados, vale la pena tener otra voz, vale la pena trabajar para el control, para la gestión, y vale la pena también informar al resto de la oposición que no integra ese organismo. Y a propósito de esto último que usted decía, ¿los nombres van a tener el aval de cada uno de los partidos? Los nombres lo va a designar cada partido en función de la nómina que le entregamos al vicepresidente de la República, pero aunque lo designe cada partido, la idea es también estar en permanente contacto con el resto de la oposición. En la medida que va a ser también un representante, digamos, de la oposición, supongo que, por ejemplo, el Partido Nacional tiene que estar de acuerdo con los nombres que promueva el Partido Colorado. No. Digo, a ver, partimos la base de que en el acuerdo inicial, hasta con el propio gobierno, nosotros votamos la venia del gobierno, no estamos cuestionando venia del gobierno, el gobierno tampoco cuestiona los nombres propuestos por la oposición. Obviamente, si eso pasa con el gobierno, tampoco hay veto en la oposición. Pero quedamos con la decisión de que cada partido designa el nombre que le corresponde, el organismo que le corresponde en la nómina que entregamos y que fue pública, y obviamente la actitud después de asumir es tener un contacto permanente e información permanente con el resto de la oposición. Pero, ¿qué pasa, le pregunto, senador, si por ejemplo no se sienten representados ustedes los blancos con alguna acción de un jerarca del Partido Colorado, del Partido Independiente, por ejemplo, en una empresa? Se lo haremos saber, hay canales políticos para hacérselo saber, para llevarles propuestas. La idea es buscar un talante y una actitud. Después cada partido tiene la responsabilidad de representar a su colectividad en el organismo, teniendo ese talante y la actitud de tener un diálogo permanente con el resto de la oposición. Me parece que está bueno
mirarlo desde esa óptica. ¿Hubo algún planteo específico del gobierno en el sentido de la característica que debe tener ese jerarca, en el sentido de que sea, por ejemplo, un técnico en la materia y no que termine siendo, digamos, de alguna manera un premio político? No hubieron condicionamientos. De todas maneras, los representantes, por más que tengan formación técnica e idoneidad, son representantes de partidos políticos. Obviamente tienen una representación política, más allá de que tengan un perfil técnico o sean idóneos en la materia, tienen una representación política siempre, en cualquier circunstancia. Bien, aprovecho para consultarle, senador, ¿cómo imagina, y después que bueno, ahora se ha hecho andar de alguna manera el trabajo legislativo, se viene la discusión del presupuesto, están las primeras acciones además del gobierno, ¿cómo imagina usted el tono que tendrá la oposición en el Parlamento, o en particular el Partido Nacional? Mire, nosotros empezamos... Primero, la idea es convocar a los ministros a las comisiones correspondientes. En eso hay de acuerdo con el gobierno que vengan a explicar los planes correspondientes de cada una de las carteras. Me parece que eso es bueno y tratar de intercambiar sobre cuáles son los planes. Estamos trabajando también en los organismos, en los entes autónomos, para que haya en alguna medida, después que se instalen, la posibilidad que vengan al Parlamento a explicar los planes de los directorios en cada una de las empresas públicas. Me parece que eso es muy sano también. El 13 de mayo le estoy dando la primicia, acabamos de acordar con el gobierno que va a venir a instancias del senador Luis Lacalle Pou, el ministro de Economía, al Parlamento, al Senado de la República, en Comisión General, para hacer una puesta a punto de cuál es la situación de la economía hoy. A ver, ha pasado de que veníamos con una proyección económica o con un relato de la situación económica. Después el propio presidente Vázquez, a través de interpósitas personas o a través de algunas voceros, ha dicho, mira, la situación está complicada, la situación económica no es lo que esperaba, pero sin embargo es el mismo equipo económico que estaba en el gobierno anterior. Sale el expresidente Mujica a decir, bueno, que el equipo económico no pasó toda la información o no le contó toda la verdad a Vázquez. Bueno, me parece que está bueno que no solo que los senadores, sino que el Uruguay entero sepa cuál es la situación punto cero de la economía. Hacer un balance a la situación actual, cómo asume este gobierno, qué situación económica, para hacerlo previo al presupuesto, ¿verdad? Que es un poco la hoja de ruta quinquenal en materia de gastos. ¿Ese va a ser el tono del Partido Nacional desde la oposición? Estratégicamente, digo, ¿el tono será el de buscar entendimientos, el de buscar acuerdos, o el de pararse más en las cuchillas y esperar los yerros errores del Ejecutivo? A ver, me parece que tenemos que ser críticos con lo que hay que ser críticos y muy críticos con lo que hay que ser muy críticos, y también nunca dejar el aspecto positivo y propositivo que ha sido un talante permanente. En esto hay dos relatos de un mismo partido político, de dos gobiernos diferentes con el mismo equipo económico. Me parece que está bueno poner blanco sobre negro y saber cuál es la situación económica, aún para hacer propuestas vinculadas al tema presupuestal. Todas las señales que están habiendo en materia económica es que va a haber menor recaudación, que la situación económica tiene algunos nubarrones en el futuro, que va a haber menor actividad. Estábamos hablando el otro día del sector agropecuario, sin contar la madera, con un nivel de exportaciones quizá de 1.100 millones de dólares menos que el año pasado, pero se traslada al comercio, se traslada a la industria. El otro día estábamos hablando con empresarios de la construcción y nos dice que viene un escenario muy difícil vinculado a la construcción, a la retracción de obras y sobre todo de inversiones. Ustedes ven que la variable de desempleo empieza a subir de a poquito. Bueno, son cosas que preocupan, y estar informado de cuál es la puesta a punto de la situación económica, la verdad que está bueno, y me parece que es bueno como para avanzar en algunas propuestas que vamos a intentar hacerle llegar al gobierno. Nosotros durante la campaña electoral, Luis Lacalle Pou, nuestro programa de gobierno, tuvo una cantidad de propuestas, creemos que siguen vigentes, más allá de que la gente pueda haber optado por otro presidente, me parece que en algunas de ellas podemos insistir, tan es así que algunas de las propuestas que nosotros hacíamos en la campaña electoral ahora las viene a proponer el Frente Amplio. ¿Por ejemplo? Bueno, trabajar sobre el IRPF, la no acumulación del IRPF, por lo menos del aguinaldo y del salario vacacional, no se computen en forma conjunta con el salario para no aumentar de franja, fue una propuesta nuestra. Es más, nosotros lo hacíamos también con las horas extras, para no gravarlas, para estimular el uso de horas extras y no desestimularlo, porque muchas veces lo que se conseguía es aumentar de franja. Creo que el gobierno lo planteó, una buena intención,
creo que tiene problemas de implementación tal como está. Mañana vamos a recibir al PIT-CNT, que tiene algunas discrepancias con el proyecto del gobierno, porque el impacto real en el trabajador es mucho menor que las expectativas que genera. En algunos casos muy poca plata, y además es diferente el impacto si estás abajo en la franja o arriba. Si estás abajo impacta un poco más, si estás arriba en la franja impacta un poco más. ¿Por qué te hace saltar la franja? Si estás muy abajo, obviamente no te impacta. Entonces, ¿Le van a pedir un copyright al Frente Amplio? Porque, a ver, la coalición... royalty. Un royalty le van a pedir, pero el Frente también, de alguna manera, en la campaña promovía... Sí, nosotros además tenemos un proyecto vinculado a que quizá el impacto más importante del tema de IRPF sea aumentar el mínimo no imponible. ¿Van a insistir con eso? ¿Van a presentar algún...? Estamos presentando un proyecto de ley en ese sentido. Esta es una solución, un paliativo. Ajá. Creo que de justicia, creo que el de las horas extras también, pero creo que en definitiva, si queremos impactar sobre la gente que gana menos en Uruguay, aumentar el mínimo no imponible es la solución más práctica, más general, más abarcativa y más justa. Cierro el tema de cargos de la oposición. Su sector, en particular del Partido Nacional, el sector de Luis Lacalle Pou, ¿ya tiene los nombres que va a promover? Miren, el nombre lo va a definir Luis Lacalle Pou. Obviamente algunos nombres sé que él lo está manejando. De todas maneras, va a estar reuniéndose con Jorge Larrañaga, porque obviamente Jorge Larrañaga va a manejar los nombres de Alianza Nacional, y entre los dos lo que van a hacer es elevar los nombres del Partido Nacional. Yo creo que en base, obviamente, también a la ponderación electoral, del peso electoral, pero también con un componente de unidad partidaria, de afecto y de buena disposición que hay entre ambos, seguramente en los próximos días empiecen a enviar los nombres del Partido Nacional para integrar las diferentes empresas públicas. Es decir, que el criterio es más allá de la unidad, de la buena voluntad, también el criterio de la cantidad de votos que obtuvo cada sector. La ponderación es un dato objetivo, es una base para discusión sobre la cantidad. ¿Y hay alguna empresa en particular que le interese al sector todos? Hay varias, Luis las ha manifestado. Yo prefiero, en este caso, quizás ser muy prudente, porque cuando a uno le toca negociar, cualquier cosa que diga después puede ser interpretado para un lado o para el otro. Pero en las próximas horas seguramente Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga van a estar definiendo los nombres. Para el Partido Nacional, obviamente, le toca poner representantes en Antel, en ANCAP, en el Banco Central, en la Administración Nacional de Puertos, en la Corporación para el Desarrollo. Hay 17 organismos en los cuales va a estar representado el Partido Nacional, 6 el Partido Colorado y 2 el Partido Independiente. Pero además estamos hablando con el gobierno en empezar ya un proceso de acuerdo parlamentario, porque necesita mayoría especial para renovar la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, el organismo que da garantías electorales y el organismo que controla las cuentas públicas. ¿De los 17 del Partido Nacional van a ser 10 y 7? ¿Número más, número menos? Lo veremos en las próximas horas. Bien, aprovecho para consultarle, bueno, sobre lo que se viene dentro de 15 días. Y uno mira las encuestas, senador, y puede decir, pucha, no le está yendo seguramente como esperaba a los partidos que integran la concertación. Y le pregunto, ¿la concertación murió prácticamente con esta experiencia en Montevideo? Y si no en realidad concertación nace el 10 de mayo con su debut electoral. Obviamente, no, creo que seríamos muy estrictos y muy rigurosos y muy exigentes con los balances de un proyecto electoral que obviamente es la primera vez que se presenta, que tuvo sus dificultades de instrumentación, pero que bueno, que ahora está saliendo a la luz. Yo digo, es algo mucho más que el Partido Nacional, el Partido Colorado, es el partido de los indignados, de los no resignados en Montevideo, que quieren cambiar 25 años de gestión de Frente Amplio. Si uno viene del exterior y mira la propaganda de cualquiera de los candidatos del Frente Amplio, parecen que en realidad están proponiendo cambiar de partido porque otro partido está gobernando la Intendencia. No se hacen cargo de ninguno de los problemas de gestión que tiene la Intendencia. De ninguno. Están proponiendo reformas, muchas veces innovadoras, sobre la base, muchas veces, de enmendarle la plana a lo que se hizo en estos años. Y la verdad que la pregunta es por qué no lo hicieron si tienen mayoría absoluta en la Junta y hubieron 25 años de gestión. Y además hay otro tema que para mí es muy importante y que es válido. Yo no lo comparto, pero es válido. Me ha pasado con mucha gente estos indignados, de los que quieren un cambio en Montevideo, de algunos colorados y de algunos nacionalistas, diciendo, bueno, en realidad voto para evitar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voto a Martínez para que no gane Topolansky, por ejemplo.
Lo he sentido, lo hemos sentido todos. Yo no comparto ese criterio, yo creo que no se vota evitando, no se vota por la negativa, se vota tratando de construir o apoyar a lo que uno cree. Pero lo tomo como válido. Bueno, o sea, eso ya no está más. Yo creo que la interna del Frente Amplio está laudada y hoy Daniel Martínez está ganando la interna cómodamente el Frente Amplio, lo dicen todos en las encuestas de opinión pública, con lo cual a nadie le vamos a pedir que reniegue sus convicciones ahora. Y nadie estaría dispuesto en esta circunstancia a tratar de utilizar un voto útil, entre comillas, que en realidad es útil para el Frente Amplio, pero inútil para el cambio. Así que a esa gente, obviamente, que la estamos convocando a votar la concertación, la estamos convocando dentro de la concertación a votar al candidato del Partido Nacional, Álvaro Garcés, que viene haciendo un trabajo para mí formidable, que tiene además un componente de seriedad, de responsabilidad. Esta es la propuesta de gobierno de Garcés, propuesta de gobierno para todo Montevideo. Hay más de 200 medidas, pero además hay medidas para cada uno de los municipios. Atrás de Garcés, sabemos lo que hay. Atrás de Garcés, más allá de un candidato, hay ediles, hay técnicos, 180 técnicos que trabajaron en la campaña de la calle Pou Larrañaga respaldando esta propuesta. Hay respaldo, hay partido, hay garantías y por eso que le pedimos a mucha gente que vote a Garcés y obviamente nosotros estamos impulsando el voto a través de la lista 1. Por contrario, Imperio, advierto que usted dice que detrás de Novik no se sabe qué hay. No, yo hablo de mi candidato, no hablo de lo demás. Yo quiero decir, a Novik es un candidato que el Partido Nacional, el Partido Colorado, lo habilitó a poder ser candidato, como candidato independiente, ¿verdad? Lo habilitó en la convención de la concertación, hubo que prestar convencionales para poder habilitar. El Frente Amplio durante todo este tiempo, del 71 en adelante, dijo un solo programa, un solo candidato. En esto, como venía la Intendencia de Montevideo en riesgo, y creo que está en riesgo porque tiene el menor nivel de aprobación, dijeron, bueno, vamos a abrir la cancha, vamos a hacer todo lo que criticamos, que decía que era un fraude electoral, lo vamos a hacer. Es varios candidatos, acumulación por lema, bajo un mismo lema. Y lo hicieron, pusieron 3 candidatos. Y el Partido de la Concertación lo que hizo fue habilitar lo mismo, un candidato que viene del Partido Colorado, un candidato que viene del Partido Nacional, y entre los dos dimos convencionales para habilitar un tercer candidato que es Novik, que no tiene partido, pero que bueno, que es un candidato independiente en la concertación. Un candidato que, según las encuestas, está superando con el margen de error, hay un empate técnico, pero está ciertamente por encima de Garcés. ¿Y eso cómo cayó? Es que yo no creo que esté por encima de Garcés. Yo creo que es un candidato que aporta a la concertación con un perfil diferente, pero yo creo que hay un diferencial, y lo digo positivamente y no en detrimento del otro. Creo que positivamente Garcés no solo es buen candidato, es serio, responsable, es una persona que ha estado en momentos muy críticos. Si puede estar en un motín como estuvo, obviamente puede tener el temple necesario para hacer algunas cosas que hay que hacer en Montevideo. Le pregunto... Sí. Un minuto. Y lo que sí puedo decir que Garcés tiene el respaldo de todo el Partido Nacional, de Luis Lacalle Pou, de Jorge Larrañaga, de todos los técnicos de la campaña, que hay un equipo preparado para gobernar, que yo creo que a la gente en ese sentido le da garantías y le da tranquilidad. Usted sabe que ciertamente ha habido cuestionamientos desde algunos dirigentes, incluso del Partido Nacional, que señalan que los márgenes que está mostrando la concertación a nivel de las encuestas no son los esperados y entre otras cosas lo explican porque hubo un cambio, para muchos inexplicable, de los candidatos naturales que tenía la concertación, que eran Gandini por un lado y Castillo por otro. Es más, el propio Gandini dijo, y le quiero preguntar sobre cómo cayeron estas expresiones el otro día, la semana pasada en Búsqueda, de que no lo dejaron ser candidato por un tema de liderazgos. Fue un proceso de hace un año atrás, que se dieron determinadas circunstancias, de cómo se dio la interna del Partido Nacional, cómo se dio la interna dentro de Alianza Nacional también, no fue Gandini el sector que no, también dentro de Alianza Nacional, y obviamente eso generó todo un cambio en cuanto a la estrategia. Luis Lacalle Pou obviamente fue a buscar a Álvaro Garcés como candidato, hoy podemos decir que Álvaro Garcés lo respalda todo el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, está la lista 1 que responde la conjunción de las listas 404, 71 y 40, las que apoyaron a Luis Lacalle Pou apoyando a Garcés, la 2 2014 que responde a Larrañaga y Alianza Nacional apoyando a Garcés.
atrás de Garcés está el Partido Nacional y yo creo que lo demás es etapa superada. Senador, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Amigos, bueno, hasta aquí llegamos. Es con mucho gusto que, como siempre, los invitamos para el próximo lunes, aquí en el 20 a partir de las 22. Que pasen muy bien, que tengan una muy buena semana. Tengo deuda de electricidad y de agua un poco.